abordando otros temas, perdón, importantes. El lunes, aquí se los informé, casi ya en el límite, en la hora límite de recepción, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, estuvo en la Cámara de Diputados entregando el paquete económico 2026. Ayer, de manera muy superficial, hablamos de él. Contiene una propuesta especial para aumentar y cobrar nuevos impuestos cuando se había dicho que no ocurriría. Vamos a hacer contacto ahora con el padre del análisis superior y muy querido amigo David Páramo. Mi querido David, qué gusto me da verte siempre. El gusto es mío, queridísima Adela, qué gusto en saludarte. Oye, muchas felicidades por esto que estás haciendo en el canal, verdaderamente bueno, ¿eh? Muchas gracias. La verdad es que, insisto, con el apoyo y la confianza no solamente del público, pero de colegas como tú, como Kim, como Max, como muchos otros, es que esto puede estar creciendo. Yo, como siempre, te lo agradezco mucho, mi querido David. Yo te agradezco muchísimo y sí, finalmente se presenta el paquete económico. La tradición que viene desde la época neoliberal era que se entregaba, por ley se tiene que entregar el 8 de septiembre a más tardar. La práctica era que siempre se entregaba como a las 5 de la tarde. ¿Por qué a las 5 de la tarde? Pues para que pudiera echar un rollo el secretario de Hacienda en turno, los diputados que ya ves que les encanta, los senadores que también. Y en este caso se presentó hasta las 10:30 de la noche. Ahí Monreal todavía alcanzó a hacer un poco de teatro y todo ese tipo de cosas. Este paquete económico sí tiene nuevos impuestos, pero tiene, diría yo, un impuesto que dicen ellos que no quieren recaudar. Ajá, ajá. Que no les gustaría recaudar el IEPS a las bebidas azucaradas. Ya no solo es a los refrescos, es a todas las bebidas azucaradas, que es el equivalente a $1 por litro. Es decir, si te tomas una coca de 1 litro, va a costar $1 más. Ya. Dicen que no lo quieren recaudar porque están preocupados por la salud de los mexicanos. Ellos dicen que su preocupación tiene que ver con que hay muchos problemas renales, de diabetes, de obesidad, y que son muy pesados para las finanzas públicas y, lo importante, para las personas. Entonces ellos dicen que estos 40,000 millones de pesos no les gustaría recaudarlos, pero que los van a tener que recaudar porque no ven que la gente deje de consumir refrescos como lo está haciendo. Y aquí habría que decirlo, la gente consume refrescos y bebidas azucaradas porque no hay agua. Donde más se consume refresco es en los lugares más pobres del país. Y no es casualidad. Claro. Si tú vas a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, es donde más refrescos se consumen y del mundo. Porque no hay agua, no puedes decir, me voy a tomar un vaso de agua. No, se tienen que tomar un refresco porque además es lo que llega y lo que hay salud. Entonces no quieren recaudar ahí, pero dicen que lo van a tener que hacer. Ahora, dime algo, David, porque al parecer es a cualquiera de estas bebidas, azucaradas o incluso las que no contienen azúcar, ¿no? Las de dieta, digamos. Cualquier bebida, llamamos bebida endulzada. Si te tomas, no sé, un refresco light o un refresco, cualquier de ese tipo, van a tener ese impuesto. Porque dicen que todas esas causan daño a los riñones, causan obesidad y todo ese tipo de cosas. Donde yo lo veo es que no hay un programa de salud para decir, ok, no vamos a subirle el costo a los refrescos, pero vamos a hacer más barato que la gente tome agua. ¿Tú te acuerdas hace muchos años, Adela, que se le ocurrió al gobierno poner este IEPS a los refrescos y dijeron que iban a poner bebederos en las escuelas? Que iba a haber un programa de salud muy importante y que la gente ya iba a consumir agua. No, evidentemente no se logró. Los refrescos subieron de costo, se hicieron más caros para la gente y le pegan más a la gente que menos recursos tiene. En este caso lo que estamos viendo es la misma historia.
Dice la Secretaría de Salud que estos 40,000 millones que se podrían llegar a recaudar los van a destinar, que no los van a etiquetar, pero que sí los van a apartar para programas de diálisis, de mejoren las medicinas, por ejemplo, todas estas, ayer me lo decía el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, me decía, por ejemplo, para poder disminuir y que haya más medicinas como Ozempic, esta que está de moda y Sí, que sí. baja los niveles de insulina, que es muy cara, para que en el sector salud pueda haber más de esas GL3 creo que se llama, ¿no? Sí, 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 ya hay muchas marcas, pero para un fondo de salud dicen, ¿no? Sí, o sea, pero por ejemplo, para que pueda haber en el fondo de salud, que pueda haber ese tipo de medicinas, que las diálisis, la verdad es que va a aumentar la recaudación. Los IEPS es el impuesto más fácil de recaudar, porque no disminuye el consumo. Hay que recordar que, por ejemplo, la más grande recaudación de IEPS es vienen las gasolinas. No dices, hoy voy a gastar un litro menos de gasolina. Gastas lo que tienes que gastar. Y lo mismo va a pasar con los refrescos. Creo que hay buena intención, hay una buena intención por parte del gobierno en esto de los refrescos, pero la verdad es que no va a funcionar. La verdad no va a funcionar porque la gente consume refrescos porque no tiene acceso al agua. Y mientras no haya acceso al agua y agua que se pueda consumir, pues no va a cambiar. Va a Vamos seguir más pasando allá. eso. Si tú ves un litro de agua, o sea, en una tienda, en cualquier tienda, en una miscelánea, el litro de agua es más caro que el litro de refresco. Sí, sí, sí. O sea, si tú vas y compras una botella de agua es más cara que un litro de refresco. Entonces, pues no va a funcionar eso. Oye, David, ¿y quiénes quiénes vamos a acabar pagando esto? No sé qué vaya a hacer la industria, pero los consumidores vamos a acabar pagando el precio, ¿no? El Sí, claro, sobreprecio. porque van a subir el precio de los refrescos. Claro. O sea, de los refrescos de todas las bebidas embotelladas. Porque incluso, te lo firmo desde ahorita, va a subir el precio del agua embotellada. También, claro, claro. Que no tendría por qué subir. Claro. De hecho, debería bajar, pero va a subir de precio. Entonces, ¿quién lo va a pagar? La gente que más consume refrescos y bebidas azucaradas. ¿Quién consume más refrescos y bebidas azucaradas? La gente que menos dinero tiene. Es decir, es un impuesto, como son la mayoría de los impuestos, que pagan más los pobres que los ricos. Sí, y seguramente, corrígeme, pero pues cuando vas a estas, a la tiendita de la esquina, ¿no? Que hay muchas tienditas de la esquina en muchos poblados en nuestro país, pues muchas van a cerrar a lo mejor, ¿no? Puede tener este impacto también, David. No, porque no va a disminuir el consumo. O Ok. sea, no va a... O sea, el tema aquí es que no va a disminuir el consumo. Ojalá disminuyera el consumo de Claro. bebidas O sea, azucaradas. no va a ser Sí. disuasivo, pues para nada el precio. Vamos a seguir Ahora, tomando el la gente va venenito. a pagar más y va a ahorrar en otras cosas. Es cierto. Va a tener que ahorrar en otras cosas y la beca del bienestar le van a tener que destinar más a comprar aguas. La intención, insisto, es buena, pero no creo que lo logren. Ya, no lo va a lograr. También aumentan los cigarros, ¿no? Impuesto a los cigarros. Con el tema de los cigarros se aumenta y por lo mismo, se supone que es un impuesto, todo este paquete le llaman el paquete saludable. Lo que buscan es que la gente consuma menos cigarros. También ya tenemos muchos años con esa Con lo historia, mismo. Sí. que se dice que le suben el precio. Si sube demasiado el precio de los cigarros, ocurre un fenómeno que es todavía peor. Empiezan a entrar cigarros de contrabando y la gente comienza a consumir cigarros de marcas Claro. menos buenas. Yo creo que todas las marcas de cigarros son malas, Son malas, sí. Pero más chafas, pues. pero más chafas, entonces están menos refinados, tienen más alquitranes y más cosas dañinas. Entonces tampoco es un impuesto que vaya en el sentido correcto. Hemos visto que las campañas esas de que ponen los pulmones y no han funcionado. La gente que fuma sigue fumando y además tenemos un problema de que están fumando la gente más joven.
Vimos el sexenio pasado la ridiculez de los vapeadores. Sí, sí. Y ahí fue un berrinche de Andrés Manuel López Obrador porque su hijo vapeaba, que lo sigue haciendo. Que lo sigue haciendo a pesar de que está constitucionalmente prohibido. Pues veme, mi querido David, veme. Pues sí, o sea. Y aquí, La verdad es que son muy malos hábitos, pero vicios muy difíciles de quitar y la gente pues seguimos buscando la manera de tenerlo, ¿no? pues sí, o sea, quien tiene esos vicios, tiene esos vicios. Pues sí. Y a ti ni a nadie que yo conozco que vapea o que fuma, deja de consumirlo porque sube el precio. Sí, es cierto. Y lo mismo sucede con el alcohol. Y si le subes también mucho el impuesto al alcohol, empiezas a consumir pues bebidas más menos puras, menos finas, Claro. que causan más daño. Entonces yo creo que que tienen una buena idea. En los presupuestos siempre los gobiernos, los presidentes, en este caso la presidenta, tratan de ponerle, pues, hacia dónde quieren ir. Trata de mandar un mensaje hacia la salud, pero es un mensaje que desgraciadamente no creo que funcione. Me convence la idea, o sea, sí. Si tú escuchas a Eduardo Clark, sí suena bien lo que dice el subsecretario de Salud, pero no va a funcionar. Sí, yo... No veo a nadie dejando de, no sé, en los campos de fútbol la gente ya no tomando Gatorade y tomando agua porque hay agua en los servicios de salud, de todo. Si en la Ciudad de México no hay agua, Si no hay bebederos. Claro, es lo que te iba a decir. No hay agua, no hay bebederos. No hay ni bebederos. En los lugares pobres. No hay ni bebederos. Yo me acuerdo, yo no sé, digo, tú eres mucho más joven, pero antes tomábamos agua hasta de las fuentes. No, a mí todavía me tocó esa buena época. O sea, la verdad, David, de la escuela, en la escuela había bebedero. Claro, claro. Y empujabas a tus amigos para que se mojaran. A ver cómo salía el chorrito, claro que sí. En fin. Sí, deberíamos volver a tener eso, pero no lo tenemos. Pero no lo tenemos. Oye, ¿y qué te preocupa del presupuesto? ¿Qué más viste, David? Mira, el presupuesto yo creo que sigue teniendo mucha deuda. Sigue teniendo un presupuesto que tiene mucho endeudamiento y gran parte de ese endeudamiento es por petróleos mexicanos. Dicen, ahí es otra buena intención del gobierno, dice Edgar Amador, el secretario de Hacienda, que gran parte de la deuda, que hay muchos vencimientos de Pemex hasta 2027, que fueron los neoliberales los que contrataron esa deuda, que vence en ese momento, entonces que se tiene que destinar muchísimo dinero a seguir pagando Pemex. Dicen ellos, me decía ayer Edgar Amador, el secretario de Hacienda, me dice, de lo que nos culpan es lo que ustedes causaron. Porque sí, hay mucha deuda de Pemex, sí. Ellos dicen que la gran reforma fiscal va a ser que en 2027 Pemex pueda pagar sus deudas. Llevamos muchísimos años de que Pemex no puede cumplir sus deudas y tiene que salir el gobierno al rescate. La situación de Pemex cuando se fue Enrique Peña Nieto, cuando dejó la presidencia, era mala. Andrés Manuel López Obrador se encargó de dejarla muchísimo peor. Sí. Muchísimo. El Pemex de 2018 era malo, el de 2024 era peor. Entonces el gran reto es hacer que Pemex funcione. Si lo ves por el lado de las calificadoras, pues les está gustando esto porque han subido la calificación de Pemex, que ellos no miden la calidad de la administración, sino la probabilidad de pago. ¿Qué otra cosa me preocupa? Que parten de algunos supuestos demasiado optimistas. Sí. Están viendo un crecimiento, Justo ponen una banda de crecimiento y donde lo ven está muy elevado. Desgraciadamente no vamos a crecer como espera la Secretaría de Hacienda, más cerca del 2%, y con esto vamos a seguir con una economía postrada.
con una economía que no ha crecido. Tú seguramente te acuerdas, Adela, cuando Andrés Manuel López Obrador decía que los neoliberales eran tan malos que la economía crecía al 2% en promedio anual, que era 2.4, pero vamos a dejarle que sea Siendo. 2. Vamos a decir, ok, eran 2. Durante el periodo de López Obrador y lo que va de este periodo, la economía está creciendo al 0.9% anual, mientras que el país está creciendo al 1.8% anual. Es decir, la economía mexicana es más chica hoy de lo que era en 2018. Me preocupa que hagan esa estimación tan optimista. Me preocupa también que estén hablando de una baja en las tasas de interés. Ellos dicen que la, las tasas de interés van a estar al 6%, la que fija Banco de México, al 6% al final del año próximo. Eso implicaría que bajen un punto por ciento porcentual más de lo que está estimando el mercado, lo cual a mí me parece demasiado. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, sus perspectivas de crecimiento están fuera de la realidad, David, ¿no? Totalmente fuera de la Totalmente realidad. fuera de la realidad. Otra vez, serían deseables, sí. Sí, claro. Serían alcanzables, no lo veo tan claro. Ya. Ahora, entiendo que bajó el presupuesto para salud. Hay bajas en el presupuesto importantes, ¿no? Lo que pasa es que ellos, es cómo lo acomodas, o sea, en qué renglón lo pones. Ellos dicen que no está bajando el presupuesto para salud, pero se está partiendo en otras, se ponen otras partidas, Otra pero parte. llega al mismo lugar. O sea, es un ajuste que parecería que hay menos dinero. O sea, si le pones renglón salud, sí, pero si lo pones en los otros renglones, habría que garantizar que el dinero sí llegue. Aquí el problema no es dónde se pone el dinero, sino dónde se paga el dinero. Y tendría que el gobierno ya estar destinado mayores cantidades de recursos a... Sí dicen que va a crecer en infraestructura, pero por ejemplo, sería muy urgente que invirtieran en infraestructura. Durante el sexenio pasado no se le metió dinero, prácticamente no se le metió un peso a las carreteras, al mantenimiento, olvídate de la construcción, al Al mantenimiento de las mantenimiento. Sí, carreteras. sí, sí. Los últimos 11,000 millones de pesos que se aprobaron en el presupuesto en 2024, para el presupuesto de 2023, se le dieron al ejército para que arreglara todos los desastres que hizo con el Tren Maya. Y no se hizo, no se invirtió en carreteras. La situación de las carreteras en México es verdaderamente lamentable. La inversión en infraestructura, hemos visto, por ejemplo, accidentes en vías de tren. Vimos el de Atlacomulco de hace un par de días. ¿Cuál es el problema? El problema no es que haya un camión de pasajeros parado a la mitad de la vía del tren, es que no hay señalamientos. Sí, claro. Es que no se está invirtiendo en poner señalamientos ni barreras para que no se pasen los vehículos por las vías del tren. Que estuvo terrible, ya que lo mencionas, ese accidente de Atlacomulco en el Estado de México, ¿no? Ese accidente es malo por todo. Primero, el camión tratándose de pasar, pero no hay un solo señalamiento de que va a pasar el tren por la vía. O sea, no hay un semáforo, no hay nada. Entonces, no es culpa de la empresa de trenes, es culpa del chofer que no podía pasar, y es también falta de esta inversión en infraestructura que te decía, tiene que haber inversión en infraestructura para poner este tipo de cosas que parecen mínimas hasta que se mueren tantas personas como en ese accidente. Sí, terrible, terrible. Y grabado en vivo, ¿no? Sí, claro, o sea, ves a los muertos, ves a los heridos. Ojalá sirviera para que se entienda esto. ¿Qué más veo del paquete económico? Que es la presidenta tratando de poner su marca. Hay una cosa interesante. A ver. No viene en el paquete económico, pero vienen como anexos al paquete que tienen que ver, uno, con
que México le va a poner aranceles a los países con los que no tiene tratado de libre comercio. Básicamente es a China, a Vietnam y a esas naciones que han venido pues dañando a la economía mexicana. La piratería, la triangulación, todo este tipo de cosas han venido dañando mucho a la economía mexicana. Sectores como el textil tenían trimestre tras trimestre cayendo, y durante el sexenio pasado no les hacían caso. Este sexenio parece que le están haciendo caso, y la decisión de que sea la Secretaría de Economía la que pone aranceles a las naciones con las que no tenemos acuerdos de libre comercio, pues finalmente lo que está buscando es proteger a las empresas mexicanas. Y otra que es muy relevante y se da en medio de estas cosas terribles que estamos viendo con las aduanas, es el cambio a la ley aduanera. Durante el sexenio pasado las aduanas se convirtieron, sin lugar a dudas, en un verdadero problema para este país, porque entró o creció la corrupción. Sí había corrupción en las aduanas antes, sí. López Obrador se encargó de que la corrupción en las aduanas fuera más grande, fuera más profunda y fuera más organizada. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas cuando López Obrador decía que habían terminado con el huachicol, que durante 3 semanas este país no tuvo gasolina porque según ellos ya lo habían arreglado? Lo único que se hizo fue hacer el problema muchísimo peor. Lo que están haciendo ahora es darle mucha mayor fuerza a las aduanas, y no es quienes dirigen las aduanas, no es, como decía López Obrador, que se vayan los que están en las aduanas. ¿Tú te acuerdas que Javier Jiménez Espriu, que era cercano a López Obrador, terminó renunciando cuando le quitaron el control de las aduanas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Transportes, sí. Y entonces dijo, no, los marinos son muy decentes. Pues ya vimos que no, ya vimos que cuando hay dinero hay corrupción, cuando hay dinero hay ilegalidad. Y en este paquete, pegado al paquete, no como parte del paquete, sino pegado al paquete, viene un cambio a la ley aduanera que van a buscar efectivamente tener el control de las aduanas. Me decía a mí, por ejemplo, Rafael Marín Mollinedo, que es el director de la Agencia Nacional de Aduanas, que cuando ponen controles en las aduanas, de repente hay barcos que no quieren descargar, que se quedan ahí, que no quieren descargar porque pues viene la mercancía subfacturada, no es lo que dicen que traen, y ahí se quedan los barcos y luego tratan de ir a otro puerto, y pues es que entren los barcos con lo que dicen traer y pagando los impuestos correctos. Sí, 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 qué cosa. Esto es, sí están muy organizados, es delincuencia organizada, es esto que estamos viendo, este thriller que estamos viendo, David, supera la más prolífica ficción, ¿eh? Pero parece de Martin Scorsese, porque además suicidados, Sí, sí, sí. hay de todo. Se mueren casualmente en una práctica de tiro. No, no. O sea, lo que está pasando en las aduanas es verdaderamente grave, y el intento es corregirlo, pues mediante cambiar la ley. Hay que cambiar pues a las personas que lo están haciendo y poner controles suficientes. Mira, una de las cosas que trae la nueva ley aduanera es que tradicionalmente el que se revisa en la aduana, el barco, se revisa por personal de la aduana. Ahora van a poner un C5. El barco sí lo van a revisar en la aduana, pero lo van a ver desde una cámara en la Ciudad de México. Ya. O sea, entonces van a decir, el barco dice tener, por ejemplo, en el huachicol fiscal decían, era gasolina y decían que traía aceites. Sí, sí, sí. Dice traer aceite, van a poder revisar con la cámara
que efectivamente sea lo que dice que trae el barco. Porque si ahí estamos viendo un thriller Híjoles, terrible, creo que es muestra de la gravísima corrupción que creció gracias a Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, aunque nos quieran contar lo contrario, ¿no? Aunque nos quieran contar lo contrario. Ahora sí que para que no extrañes a Ciro. ¡No, David! ¡No, David! Híjoles. Oye, David, y con esta renegociación, que pues mira, más que revisión, va a ser renegociación del TEMEC, ¿puede jugar un papel esto, el presupuesto, etcétera? ¿Qué ves? Fíjate que lo que está haciendo el gobierno mexicano es alinearse con el gobierno de Estados Unidos. Déjame hacerte una figura. A ver. El Tratado de Libre Comercio es como un matrimonio viejo, con todas las ventajas y las desventajas que tiene cuando tienes mucho tiempo con una pareja. Y llegó China, China es como, imagínatela como la seductora, el seductor que llega a ver si liga contigo. Entonces México tuvo que tomar una decisión. O veo cómo me va, o me quedo con mi pareja. Ojo, en esta pareja, México-Estados Unidos, el de la lana es Estados Unidos. Sí. Sí, el de la lana es Estados Unidos. Y el que estaba siendo coqueteado es México, que no es el de la lana. Entonces México está alineándose totalmente con los Estados Unidos. Están hablándose en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio tener la misma política exterior que los Estados Unidos. Es decir, a los que ellos le ponen arancel, nosotros también les ponemos arancel, a los que ellos se lo quitan, también se lo quitan. Entonces lo que vamos a ver en esta renegociación del Tratado de la es cómo México se afianza con los Estados Unidos. Justo. Sí, o sea, esa es cómo nos vamos a aliar más y cómo nos vamos a comprometer más con los Estados Unidos. Ojo, aquí hay algo muy interesante. El país menos dañado por las políticas de Trump es México. Sí, claro, el menos dañado, pero pues no. El menos dañado. Sí. O sea, lo dije con cuidado y con claridad. Es el menos dañado. Sí, es cierto. Sí, veámoslo así, ¿no? Oye, pues sí. ¿Cuándo tiene que pasar el presupuesto? Antes de que termine octubre, va a pasar sin ningún problema. Sin ningún problema va a pasar. Y creo que no va a haber cambios. No le veo yo ninguna posibilidad de cambio. Ya. Y tú eres el padre del análisis superior. Así es que lo que tú digas va a pasar. Pues lo estaremos viendo y ojalá me invites a platicarlo Pero contigo. claro, siempre te disfruto mucho. Gracias, David, gracias siempre. Te mando besos. Muchos besos, cuídate mucho, gracias. No, David, no. Qué bueno que no nos regañó y David, ¿verdad, muchachos? Porque nos regaña. Oigan, me está preguntando la gente, es que ayer yo comentaba que es muchísima la gente que nos ve, muchísima la gente que nos sigue y se suman por millones, afortunadamente, a lo largo del mes. Pero no es proporcional con la gente que se suscribe a nuestro canal. Me han estado preguntando cómo se suscriben. Hay gente que nos ve por la tele, no sabe cómo suscribirse, o por distintos dispositivos. Si ustedes quieren suscribirse, cosa que nosotros les vamos a agradecer muchísimo, es muy fácil y no les cuesta ni un solo peso, ni un solo centavo, y lo hacen en segundos. Y es así. Oye, Dylan, ¿crees que me puedas ayudar a hacerme miembro de la saga, please? Claro que sí. A ver, explícame cómo se hace porque no. Primero te metes a YouTube y aquí en el buscador vas a teclear Saga Adela Micha. Aquí te van a salir todas las opciones, pero este icono negro es el del canal. Vas a ingresar y aquí es muy importante algo. Primero te tienes que suscribir y activar la campanita para que te aparezcan todas las notificaciones.